Padre Celestial, es un honor estar aquí en comunión contigo. Es algo especial, pero al mismo tiempo, Señor, reconocemos que no somos dignos y que solo es por tu gracia que podemos estar aquí. Te damos gracias porque esa gracia obró para venir, para que llegáramos aquí a honrarte y glorificarte. Hoy, Señor, estamos listos para pedirte también que nos des tus instrucciones y tus advertencias, de manera que podamos honrar y glorificarte como tú te lo mereces. Tú mereces toda nuestra adoración. Tú mereces todos nuestros afectos y a veces no te los damos. Pero esta mañana, Señor, queremos que nos enseñes quién tú eres, para que así nosotros te demos la debida honra y gloria. Acompáñanos, Señor, en este servicio, que la mente nuestra no divague, sino que esté centrada solo en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día vamos a reflexionar sobre un tema que tiene que ver con la deidad. Y cuando hablamos de la deidad, estamos hablando de Dios. Porque Dios y deidad son lo mismo. Son términos que se refieren a nuestro Creador, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que existe. También otro término con el cual nos referimos a Dios es la divinidad. Vamos a titular nuestro estudio este día: la deidad bajo ataque en los tiempos finales. Es que hay un ataque constante en torno a la divinidad. Un ataque en el cual se niega a Cristo como Dios y al Espíritu Santo como Dios. Como también se niega su personalidad. Y como esto es un peligro para nuestra fe, voy a iniciar entonces este día una serie tocante a la deidad. Abramos la Biblia en Génesis 1, verso 1. Génesis 1, verso 1. Y la Escritura dice: en el principio, ¿qué cosa, hermanos? Creó Dios los cielos y la tierra. Este texto afirma que Dios es antes de todo lo que existe. Este texto, en una forma excluyente, nos dice que Dios es la única causa de todo lo demás. El verbo crear, utilizado aquí, describe una actividad de Dios y no de los hombres. La tierra aquí mencionada no es el terreno seco que fue separado de las aguas al tercer día, sino todo nuestro planeta. Pero ¿quién es este Dios creador que las Escrituras mencionan? Vamos a mirar algunos textos. Filipenses 4, versículo 20. Filipenses 4, versículo 20. Dice la Escritura: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que Dios es identificado aquí como ¿qué, hermanos? Como nuestro Padre. Ahora veamos Hebreos 1:8. Hebreos 1:8.
Y aquí dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí, hermanos y hermanas, el Padre se dirige reverentemente al Hijo, llamándolo ¿cómo? Llamándolo Dios. Y este Hijo no es otro que nuestro Señor Jesucristo. No puede haber un testimonio superior en cuanto a la deidad de Cristo que esta exclamación del Padre dirigida al Hijo. En forma solemne se afirma aquí la deidad de Cristo. Y eso lo hace ¿quién? El mismo Padre. Pero sigamos descubriendo quién es Dios. Hechos 5 ahora, versículos 3 y 4. Hechos 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién, hermanos? A Dios. Así que Pedro está refiriéndose al Espíritu Santo como ¿qué cosa? Como Dios. Ahora vamos a 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Segunda Timoteo 3:16. Perdón, es 2 Pedro 1:21, hermanos. Perdón que me salté aquí la cita. Es 2 Pedro 1:21. Dice así la palabra de Dios en 2 Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Pero antes hemos nosotros leído en otras ocasiones que dice que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y Pedro dice que esta escritura que fue inspirada por Dios realmente fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así que, hermanos y hermanas, con todos estos textos nosotros vemos que Dios es un Dios plural. Dios escribe Dios escribe singular, pero es Dios plural, porque lo componen, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿cuántas personas? 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por esa razón es que Génesis 1:26 dice lo siguiente. Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué les parece, hermanos? En la expresión hagamos al hombre,
se destaca más de uno como creador del ser humano. Por eso es que las Escrituras atribuyen también a Cristo esa característica de ser creador. Hagamos al hombre. Hay más de uno. Dijo Dios, hagamos al hombre. Jesús participaría en la creación del hombre. Vamos a mirar qué dice Juan 1, versículo 3. Juan 1, versículo 3. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Y qué está diciendo de Jesús? Que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿participó Jesús en la creación del hombre? Sin duda que sí. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo ¿qué cosa? El universo. Jesús está presentado acá como el creador. Ahora vamos a 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6. Debo aclarar que este día vamos a leer mucho la Biblia. Si usted no quiere sentir el mensaje aburrido, agarre su Biblia y lea, porque de lo contrario se va a aburrir y se va a tener que ir, porque no le va a dar gozo estar aquí. Lea la Biblia. 1 Corintios 8, verso 6. Escuche lo que dice. Dice así: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Cristo está siendo presentado como el creador. Ahora Colosenses 1, versículo 16 y 17. Colosenses 1, versículo 16 y 17. Dice la Escritura. Colosenses 1, 16 y 17. Vamos a leer desde el 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así, hermanos y hermanas, las Escrituras destacan también a Cristo como nuestro creador. Pero ¿será que el Espíritu Santo habrá colaborado también en la creación? Bueno, vamos a leer Génesis 1, versículo 2. Génesis 1, verso 2. Y encontramos acá:
y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que, hermanos y hermanas, aquí nosotros miramos también al Espíritu Santo participando en esa obra creadora. Y vemos entonces que el Dios plural, compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fue el que dijo: hagamos. Repito, el Dios plural, compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fue el que dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y estos mismos tres, sin duda, son los que hablaron en Génesis 3:22. Mire usted lo que dice, Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno, ¿de qué cosa? De nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hermanos, dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Así que Jehová lo tiene que componer más de uno. Y por lo que hemos visto hasta aquí, tres componen la deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin duda, estos tres que hablan aquí en Génesis 3:22 también son los que hablaron en Génesis 11, verso 7. Miren ustedes, Génesis 11, verso 7. Ahora pues, vamos a leer del 5 mejor. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, ¿qué dijo Jehová? Descendamos. Noten, Jehová en singular dice ahora en plural, ¿qué cosa? Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Pero llama la atención que el plural de estos versículos que hemos leído, y en especial el de Génesis 1:26, que dice: hagamos al hombre, en el verso 27 de ese capítulo 1 no niega su unidad. Pues vean lo que dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Para los que les gusta la teología, para los que les gusta hacer los estudios ya más profundos, pues váyanse al hebreo y encontrarán que cuando habla aquí que Dios creó, la palabra es Elohim, y Elohim es un nombre plural para referirse a Dios. Pero interesante, vean el uso del singular de este Dios plural. Pues dice que Dios creó al hombre a su imagen. Este singular, su imagen, nos indica que Dios es uno también. Por eso en Deuteronomio 6:4, vean lo que dice. Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4, yo estoy todavía en Génesis. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué cosa? Uno es. Pero ¿cómo conciliamos
este versículo con los otros que han destacado la pluralidad de Dios. Es decir, ¿cómo conciliamos este versículo con las tres personas divinas que hemos leído ya? ¿Cómo pueden estas tres personas divinas ser un solo Dios? Hermanos y hermanas, porque la expresión uno es que acabamos de leer se refiere a que los tres dignatarios del cielo son uno en carácter y propósito. Son tres personas distintas, pero uno en carácter y propósito. Por eso el don profético dice que los tres obraron el plan de salvación, que los tres tuvieron el propósito de salvar a la raza humana. Se los pongo acá. Dice: la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. Consejo sobre la Salud, página 219. Así nosotros vemos entonces que la deidad, compuesta por tres personas, ellos formaron el plan de redención y ellos se dieron a sí mismos con el fin de llevar a cabo dicho plan. Damos gloria a Dios por eso. La deidad, los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, participando de este plan hermoso de restauración, de salvación, de redención hacia cada uno de nosotros. Y así ustedes van a ver, hermanos, a lo largo de las Escrituras, cómo la deidad siempre aparece presentada en tres personas involucradas, como ya dije, en esta obra de redención. El Nuevo Testamento está repleto de textos que mencionan juntos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a leer algunos de ellos. Por ejemplo, Juan 14, versículo 16. Juan 14, versículo 16. Aquí dice el texto bíblico: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué está prometiendo uno de la deidad aquí? Que le va a pedir al otro de la deidad que envíe ¿a quién? Al Espíritu Santo, el Consolador, para que en su lugar siga adelante con la obra de la redención. Noten cómo los tres aparecen aquí. Ahora vamos a Juan 16, versículo 13 al 15. Juan 16, versículo 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que los 12 recibirían información adicional del Espíritu, y que éste la revelaría de parte del Padre y de parte del Hijo. Los tres aparecen juntos en esta obra. Ahora vamos a Juan 20, versículo 21 y 22. Juan 20, versículo 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también, ¿qué cosa? Yo os envío.
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Nos faltan algunos que dicen: ¿se da cuenta? Sopló. El Espíritu Santo fue soplado. Así que no puede ser una persona. Mire, sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. Si tan solo van al griego para entender qué significa ese término soplar. Es un término que se refiere al viento, al poder que tiene el viento, al poder que tiene el viento en acción, al aliento de vida también que Dios da a las personas que necesitan ser reavivadas de poder. De manera que cuando el Señor dice: recibid el Espíritu Santo, está diciendo: reciban el poder del Espíritu Santo, que como el poder del viento los va a usar poderosamente, que como el poder del viento va a actuar en ustedes y los va a dotar de poder para que me sean testigos en Jerusalén, en Samaria y en lo último de la tierra. Pero interesante cómo dice aquí que Él enviaría a los 12 como el Padre lo envió a Él, pero los enviaría, les dice, con el poder del Espíritu. Ahí están los tres. Como el Padre me envió a mí, los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Los tres. Ahora Hechos 10:38. Hechos 10:38. Y aquí la Escritura dice: dice la palabra del Señor: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué les parece? Aquí dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret, ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Los tres. Dios unge a uno de la deidad con la presencia plena del otro que es parte de la deidad, como es el Espíritu Santo. Los tres aparecen aquí interrelacionados. Ahora Romanos 15:16, ¿qué nos dice? Romanos 15:16. Dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿A cuántas personas está mencionando aquí Pablo? ¿A cuántas? A tres. Dice: para ser ministro ¿de quién? De Jesucristo. Ministrando el evangelio ¿de quién? De Dios. Y para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así nosotros miramos que el deber del ministro de Cristo es predicar el evangelio de Dios para presentar a los creyentes como una ofrenda santificada por el Espíritu de Dios. Los tres. Ahora vamos a Romanos 15, verso 30. Romanos 15, verso 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. ¿A quién? ¿Cuántas personas está mencionando aquí Pablo? Tres. Aquí los vemos una vez más interrelacionados. Pablo pide que oren por él en el nombre de Jesús y por el amor del Espíritu. Y habla también de orar por él a Dios. Bueno, pero no nos quedamos solo con estos textos. Tenemos que leer 1 Corintios 12, versículo 4 al 6.
1 Corintios 12, versículo 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí se puede ver, hermanos, que hay unidad en la diversidad de dones de un mismo Espíritu, ministerios, dice, del mismo Señor, y obras de un mismo Dios. Pablo mencionando a los tres. Pero ahora vamos a 2 de Corintios 1, versículo 21 y 22. 2 de Corintios 1, versículo 21 y 22. Dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nuevamente, los tres menciona Pablo acá como el que le fortalece, como el que le sella en sus corazones. Dios es el que lo fortalece en Cristo y lo sella con su Espíritu, dice Pablo. Ahora 2 de Corintios 13, 14, que fue nuestra lectura bíblica. 2 Corintios 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí ustedes pueden ver que la invocación que hace sobre los creyentes es que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos. A los tres es mencionado, o son mencionados aquí por el apóstol. Pero vamos a Efesios 2:18. Efesios 2:18. ¿A qué viene uno al templo, hermanos? Pero ¿cómo se adora a Dios? Estudiando la Biblia. Porque entre más estudiemos la Biblia, más vamos conociendo a Dios. Entre más estudiemos la Biblia, más se va revelando Dios a nosotros. Y la fe de nosotros, ¿qué cosa? Crece. Así que tenemos que leer más de la Biblia. Hay que oír más a Dios que al hombre. Efesios 2, verso 18, ¿qué dice? Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu. ¿A quién? ¿Y de quién está hablando Pablo aquí? De Jesús. Menciona a los tres. Por medio de Él, o sea, por medio de Jesús, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que, hermanos y hermanas, por Cristo tenemos acceso al Padre, pero esto también es a través del Espíritu Santo. Y pudiéramos seguir leyendo textos y textos, pero para avanzar un poco en el tema, yo solamente quiero decirles que hay una constancia en las Escrituras en aparecer las tres personas en unidad, trabajando para nuestra salvación. Pero interesante, son tres, pero son uno. ¿Y cómo puedo explicarlo mejor? Bueno, con el matrimonio. Cuando dos personas se casan, ¿se convierten en qué cosa? Pero ¿cuántas personas son esa sola carne? Dos. Hay una pluralidad, pero hay una unidad en la pluralidad. La familia, vamos a imaginarnos la familia X. La familia tiene
al padre, a la madre y a los hijos. Pongámosle apellido a la familia. La familia, vamos a poner un apellido aquí bonito de una familia aquí de nosotros. La familia Quijano, ya que te ofreciste, te vamos a poner acá. La familia Quijano la componen Freddy, Jessica y sus 2 niños. ¿Cuántas familias son ellos? ¿Pero cuántos la componen? Oh, hermanos y hermanas, así también es la familia celestial. La familia celestial se llama Dios, pero la componen 3. Hay unidad entre ellos y por eso son uno. Oh, mis hermanos, esto no es como la Trinidad. La Trinidad enseña que hay 3 en 1 y 1 en 3. Es decir, que el Padre se convierte en Hijo y el Hijo se convierte en Espíritu Santo. Eso es paganismo. La Trinidad enseña, repito, que son 3 en 1 y 1 en 3. Nosotros estamos hablando aquí de 3 personas distintas, divinas, que componen la deidad. Y que bajo el nombre de la familia llamada Dios, deidad, divinidad, ellos operan en favor de nosotros. Hermanos y hermanas, cuando la Trinidad católica, que proviene del paganismo, dice que Dios es 3 en 1 y 1 en 3, ¿sabe lo que está haciendo? Es atacando la personalidad de Dios. Es decir, su cualidad o estado de ser una persona. ¿Y por qué decimos que Dios es una persona? Por lo que leímos en Génesis 1:26. Vamos otra vez para allá, Génesis 1:26 y 27. Génesis 1:26 y 27. Aquí encontramos otra vez, leyendo para nosotros de la Escritura, a Dios hablar y diciendo: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Perdón, a ver, déjeme ver. El 26, sí, me salté al 27. Voy otra vez al 26 y dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos y hermanas, aquí se expone bien claro el origen de nosotros. Aquí el relato divino no da lugar para conclusiones erróneas. Aquí está diciendo que Dios creó al hombre a su propia imagen. No hay misterio ahí, hermanos. No existe fundamento alguno para suponer que el hombre vino a la existencia por un proceso lento, evolutivo, de las formas bajas de la vida animal o vegetal. Hermanos y hermanas, la genealogía de nuestra raza, como ha sido revelada aquí, no se remonta en su origen a una serie de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, sino que la genealogía de nuestra raza se remonta al Creador. Nosotros somos una creación de Dios. Y esto de que el hombre fue creado a su imagen, ¿a qué se refiere? El don de profecía dice: el hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en ¿qué? Como en el carácter.
Aunque únicamente Cristo es la misma imagen del Padre, el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Cuando el hombre salió de las manos de su Creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan en la tierra en la actualidad. Eva era algo más baja de estatura que Adán. No obstante, su figura era noble y llena de belleza. Ay, hermanas, tienen que decir un amén, porque es noble y llena de belleza. Así es. Las mujeres Dios las hizo hermosas. En Patriarcas y Profetas, en la página 24 a la 25, hemos leído esto, pero yo quiero destacar esto que está allí en azul. Que el hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque esto confirma que Dios es una persona como nosotros somos una persona. De otra manera, ¿cómo entiende usted eso? El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Esto confirma, repito, que Dios es una persona como nosotros somos una persona. Él tiene forma como nosotros y está respaldado por las Escrituras. Vean, por ejemplo, Primera de Reyes 22, versículo 19. Primera de Reyes 22, versículo 19. Dice la Escritura en Primero de Reyes 22, versículo 19. Entonces él dijo: oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. ¿Cómo vio, hermanos y hermanas, Micaías en este caso a Jehová? ¿Cómo lo vio? Lo vio sentado en su trono. Aquí nosotros vemos a Dios sentado. Esto nos dice que tiene forma de una persona que se sienta. Pero esto es reiterado en Isaías 6:1. Vamos al libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero noten ustedes, el trono de Dios, donde Él se sienta, representa majestad y gloria, pero también representa su poder, control y autoridad. El que se sienta en el trono es porque Él tiene todo a su cargo
y el trono es la sede de su poder. Pero también nos dice una vez más que tiene forma. Pues dice, ¿qué cosa? Que está sentado. Pero también Él es la máxima autoridad y todas las autoridades de la tierra están sujetas a Él. Preparémonos, porque ante ese trono un día nosotros vamos a comparecer también. Pero sigamos viendo rasgos personales de Dios. Por ejemplo, Daniel 7:9, que nos dice rasgos personales de Dios. Daniel 7, verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí nosotros vemos que Dios es persona, porque usa vestido, tiene cabeza, y el cabello de su cabeza, ¿cómo es? Blanco. Ahora vamos a Salmos 11:4. Salmos 11, versículo 4. Salmos 11, verso 4. Y la escritura nos dice así, Salmos 11, verso 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos, ¿qué cosa? Ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Aquí vemos que Dios tiene ojos y tiene, ¿qué cosa? Párpados. Pero ahora miren Salmos 18, versículos 6 y 8. Salmo 18, versículos 6 y 8. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Verso 8 ahora. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. ¿Cuántas cosas tiene Dios de una persona aquí? Tiene boca, tiene nariz, tiene oídos. Así nosotros estamos viendo, hermanos y hermanas, que Dios es una persona. Pero sigamos, Isaías 59 ahora. Isaías 59, versículo 1 y 2. Isaías 59, versículo 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros, ¿qué cosa? Su rostro, para no oír. Así que Dios tiene rostro. Ahora nosotros vemos también que tiene manos, dice aquí, manos y rostro, pero aún falta más. Vamos a Números 12, versículo 8. Números 12, versículo 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aquí vemos que Dios tiene boca, porque dice que cara a cara hablará
con él. Ahora vamos a Éxodo 33, versículo 23. Éxodo 33, versículo 23. Éxodo 33, verso 23. Después de esto, apartaré mi mano y verás qué cosa, mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Así que aquí nosotros vemos que Dios también tiene espaldas. Tiene espalda, como nosotros tenemos espalda. Pero también Éxodo 24:10 dice que tiene pies. Éxodo 24, versículo 10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de ¿qué? De sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Hermanos y hermanas, todos estos textos son en referencia a Dios el Padre y demuestran que Dios el Padre es una persona como nosotros somos persona. No se nos ha revelado la naturaleza, es decir, de qué Él está hecho su cuerpo. Eso es un misterio. Pero sí es una persona, porque tiene todas las partes de una persona y tiene la forma de una persona. Pero hermanos y hermanas, esta personalidad, como dice el título de nuestro tema, está siendo atacada desde tiempos antiguos. Y aún en estos tiempos finales se está atacando esta personalidad de Dios. ¿De qué manera? A través de la idolatría. Por eso el Señor advertía a su pueblo de no caer en la idolatría, porque la idolatría desvirtúa la personalidad de Dios, lo reduce a cosas. Miren, por ejemplo, Deuteronomio 4, como el Señor aquí advierte a su pueblo en los versículos 15 al 19. Deuteronomio 4, versículo 15 al 19. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Vean ustedes la advertencia de Dios. Guárdense mucho, dice Dios a través de Moisés, de no corromperse buscando a Dios a través de la naturaleza, buscando a Dios a través de las estrellas, buscando a Dios a través de los árboles, buscando a Dios a través de las criaturas. Guárdense mucho, no vayan a hacer figuras de animal y lo adoren, porque adorando esa figura de animal creen que me están adorando a mí. Cuidado, dice Dios, no agarren una ave de las que vuelan y empiecen a
a idolatrarla y pensando que a través de esa ave me están adorando a mí. Dice Dios, cuidado, ni mucho menos un animal que se arrastra, ni pez alguno. No, dice Dios, ni al sol ni a la luna, nada de lo que he creado. Tengan cuidado, dice Dios, que lo vayan ustedes a agarrar como que si fuera algo divino y que a través de eso me adoran. Cuidado, dice Dios. La pregunta es, ¿atendió el pueblo esa advertencia? Segundo de Reyes 17, ¿qué dice? Segundo de Reyes 17, versículo 16. Segundo de Reyes 17, versículo 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron ¿a quién? A Baal. Hicieron una figura de un becerro y dijeron, a través de este becerro vamos a adorar a Dios. Pero realmente estaban adorando a Baal. Ahora el capítulo 21 de aquí mismo de Segundo de Reyes, versículos 3 y 5. Pero quiero destacar algo, hermanos. Y es que dice que eso fue cuando dejaron los mandamientos. Cuando dejaron los mandamientos fue que ocurrió eso. Vamos a leerlo nuevamente. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. ¿Qué mandamiento de la ley de Dios entonces pisotearon ahí? Por lo menos el primero y el segundo. El de no tener otros dioses ajenos delante de Dios y el de no adorar imágenes. Pero Segunda de Reyes 21, como dije, versículo 3, dice lo siguiente. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Ahora el verso 5, dice el verso 5, y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los 2 atrios de la casa de Jehová. Así nosotros vemos y podemos seguir leyendo textos donde el pueblo de Israel, hermanos y hermanas, no atendió la advertencia de Dios y desvirtuó la personalidad de Dios al adorar criaturas, al adorar objetos, al adorar cosas. Por eso Pablo no nos deja sin exhortación al respecto al hablar de ellos, diciendo en Romanos 1, verso 18 y 21 al 23 lo siguiente. Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículo 18 y luego los versículos 21 al 23. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y ahora dicen los versículos 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así se degradó el hombre. Desvirtuó la personalidad de Dios para adorar animales. Pero ¿saben, hermanos, qué es lo más triste? Que en la iglesia remanente haya habido un hombre levantándose, desvirtuando también la personalidad de Dios, cayendo en ese pecado, como lo fue el doctor John Harvey Kellogg, quien allá por los años 1903
y 1905, promovió un libro de su autoría llamado Templo Viviente, en el cual equiparaba a Dios con la naturaleza. Es decir, la naturaleza es Dios. A esa creencia se le conoce como panteísmo. El panteísmo dice que Dios es todo y todo es Dios. Por lo tanto, Dios está en el perro, en el gato, en el ganado, en el árbol, en las flores, en el agua, en el fuego, en la tierra, en la comida, en las personas, etcétera, etcétera. En otras palabras, lo mismo que creen los hindúes es lo que este hombre comenzó a promover en ese libro, El Templo Viviente. Para el panteísmo, un árbol es Dios, una roca es Dios, un animal es Dios, el cielo es Dios, el sol es Dios y tú eres Dios. Porque como fuiste creado a imagen de Dios, el panteísmo dice, tú eres Dios. Una cosa es que Dios esté en mí y otra cosa es que yo sea Dios. Una cosa es que yo sea templo del Espíritu Santo y otra cosa es que yo sea el Espíritu Santo. Pero el panteísmo redujo a la deidad a esos niveles, donde como Dios está en todo, entonces todo es Dios y aún las personas son Dios. Así que el panteísmo es el que está detrás de muchos cultos y falsas religiones como el hinduismo y el budismo, donde son adoradores de la madre naturaleza. Y estos promueven la idolatría. Hermanos y hermanas, el panteísmo desvirtúa la personalidad de Dios, porque lo reduce a una sustancia, es decir, sin cuerpo ni forma. Por eso la hermana Elena White amonestó a este doctor John Kellogg cuando promovía esa herejía con las siguientes palabras. Usted, le dijo, no está completamente claro con respecto a la personalidad de Dios, lo cual es todo para nosotros como pueblo. Usted virtualmente ha destruido al mismo Señor Dios. Así le escribía ella en la carta 300 del año 1903, en el párrafo 7, por lo que estaba promoviendo digamos así, apóstata en cuanto a la deidad. Esos conceptos, le dijo, de Living Temple no tienen la aprobación de Dios. Son una trampa que el enemigo ha preparado para estos últimos días. La huella de la verdad yace cerca de la huella del error y pueden parecerles una misma a aquellos cuyas mentes no están dirigidas por el Espíritu Santo y por lo tanto no disciernen rápidamente la diferencia entre la verdad y el error. Río Ángel, 22 de octubre de 1903. Sí, se oye bonito que Dios está en ti, pero no te lleve a pensar que tú eres Dios, porque ya allí ya estás metiéndote en un terreno muy delicado. Sí, está bonito que Dios se revele en la naturaleza, en las flores, en los árboles, en los animales, pero no por eso vamos a decir que ellos son Dios, como el panteísmo lo enseña. Dice ahora la sierva del Señor, la naturaleza no es Dios y nunca fue Dios. Como la obra creada de Dios lleva un testimonio de su poder. Necesitamos considerar esto cuidadosamente, porque en su sabiduría humana, los sabios del mundo, no conociendo a Dios, deifican insensatamente la naturaleza y las leyes de la naturaleza. Lo escribía en el boletín de la Conferencia General, página 157. He visto, dice, el resultado de esas ideas fantásticas con respecto a Dios. Son la apostasía, el espiritismo, el amor libre. El amor libre al que tienden esas enseñanzas estaba tan bien disimulado que era difícil al principio darse cuenta de su verdadero carácter.
hasta que el Señor me hubo presentado el asunto. No sabía cómo llamarlo, pero he recibido la orden de llamarlo amor espiritual impío. Me fui a investigar este asunto del amor libre y cómo está relacionado con el panteísmo. Es interesante que el panteísmo te enseña de que como el amor es libre, tú te puedes hacer un depravado sexual. El sexo es para disfrutarlo. El amor libre desvirtúa el matrimonio. Puedes tener varias parejas. Oh, hermanos y hermanas, tú eres Dios, por lo tanto tú puedes hacer lo que quieras. Y el movimiento del amor libre desvirtuando el matrimonio. Elena White dice: el Señor me ha dicho que le llame a eso amor espiritual impío, porque están tergiversando la creencia correcta en cuanto a la deidad. Así, hermanos y hermanas, hemos visto hasta aquí en relación al Padre, cómo Él es una persona y sin embargo el diablo se ha encargado de desvirtuarlo como tal. Y cuando hablamos de que es una persona, no vaya usted a pensar que es del mismo material que nosotros hemos sido hechos. Eso es algo que no ha sido revelado, pero tiene todas las formas de una persona y Él tiene personalidad como nosotros la tenemos. Por eso Él nos hizo a su imagen y semejanza. Oh, hermanos y hermanas, pero ¿qué en cuanto a Jesús? Jesús también era una persona antes de venir a este mundo. ¿Es una persona ahorita que está allá en el cielo? Claro, la Escritura lo dice. Mire Daniel 9, versículo 13. Daniel 9, versículo 13. Daniel capítulo 9, verso 13. Y la Escritura dice: conforme está, Daniel 7, Daniel 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién? De Jesús. Jesús vino al anciano de días. Jesús vino al Padre. Y él dice que lo vio, Daniel, lo vio como un hijo de hombre. Es decir, lo vio como una persona. Hermanos y hermanas, pero es interesante cómo lo vio Esteban después que Cristo había ido al cielo. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 55 y 56. Hechos 7, versículo 55 y 56. Y aquí la Escritura dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Una vez más, lo ve como una persona. Así que Jesús, hermanos y hermanas, es una persona como el Padre también lo es. Pero ¿qué decir del Espíritu Santo? ¿Es Él una persona? Sin duda que sí, pues tiene voluntad y da órdenes como una persona. Miren 1 Corintios 12, versículo 11. 1 Corintios 12, versículo 11. Y la Escritura dice: pero todas estas cosas
las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Tiene voluntad del Espíritu Santo? Como Él quiere. Es una persona. Ahora vea lo que dice Hechos 8:29, siempre en relación con el Espíritu Santo. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Aquí nosotros vemos, hermanos y hermanas, al Espíritu Santo dando órdenes, diciéndole a Felipe que se acerque y se junte al carro donde ve el etíope para que lo evangelice. Hermanos y hermanas, pero resulta que el Espíritu Santo es comparado a nosotros, que somos personas también. Pues vean lo que dice 1 Corintios 2, versículos 10 y 11. 1 Corintios 2, versículos 10 y 11. Primera de Corintios 2, versículos 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién, hermanos? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino al Espíritu de Dios. Mire usted la comparación. Espíritu de Dios, Espíritu del hombre. Nadie duda que el hombre es una persona, pero aquí nosotros vemos que el Espíritu Santo es comparado con la persona, en el sentido de que así como la persona conoce lo que hay en él, así el Espíritu conoce todo lo que hay en Dios. Es decir, es una persona como nosotros. ¿Puede una fuerza hacer eso? ¿Puede, hermanos y hermanas, una fuerza venir y conocer todo lo que hay en Dios? Una fuerza no puede saber todo lo que hay en mí, solo el Espíritu que hay en mí. De la misma manera, dice Pablo, solo el Espíritu Santo, que es parte de la deidad, puede conocer todo lo que hay en la deidad, y solo Él lo puede revelar. Así, hermanos y hermanas, nosotros vemos que tanto el Padre es persona, como el Hijo es persona, y el Espíritu Santo es una persona. El don de profecía va a unirse a esto y va a sostener que los componentes de la deidad son personas. Se los pongo aquí. Primeros Escritos, página 54. Vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como Él, es decir, si su Padre era una persona como Él. ¿Y qué le dijo Jesús? Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Pero tanto Jesús como el Padre, dice el don de profecía, ¿son qué cosa? Persona. Cada uno es distinto. Cada uno es una persona distinta a la otra. El Padre tiene forma como Jesús, que es persona. Y nosotros hemos visto en la Escritura muchos textos que demuestran que tiene todas las partes de una persona. Por eso es que el hombre fue creado a su imagen y semejanza. Dice, una vez tras otra, tendremos que enfrentarnos con la influencia de hombres que estudian ciencias de origen satánico, a través de los cuales Satanás está trabajando para reducir a la nada a Dios y a Cristo. ¿Sí? Muchos están reduciendo a Dios y a Cristo a la nada a través de la idolatría. Tanto el Padre, dice, como el Hijo
tienen una personalidad. Cristo declaró: yo y el Padre uno somos. Y sin embargo, fue el Hijo de Dios el que vino al mundo en forma humana, poniendo a un lado su ropaje real y su corona regia, vistió su divinidad con humanidad, a fin de que la humanidad, mediante su sacrificio infinito, llegara a participar de la naturaleza divina y escapara de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Aquí el don de profecía en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 68, equipara al Padre como una persona y a Jesús como una persona distinta del Padre. Sigue diciendo: he sido instruida para que diga: no hay que confiar en las opiniones de los que buscan ideas científicas avanzadas. Se han hecho exposiciones como la siguiente: que el Padre es como la luz invisible, que el Hijo es como la luz encarnada y que el Espíritu es como la luz derramada, que el Padre es como el rocío, vapor invisible, que el Hijo es como el rocío reunido en bellísimas gotas y que el Espíritu es como el rocío derramado en el asiento de la vida. Otra exposición es esta: que el Padre es como el vapor invisible, que el Hijo es como la nube plomiza y que el Espíritu es la lluvia que cae y obra con poder refrescante. Todas estas representaciones espiritistas no son absolutamente nada. Son imperfectas y falsas. Debilitan y disminuyen la majestad que no puede compararse a ninguna cosa de origen terrenal. Dios no puede compararse con las cosas que sus manos han creado. Estas no son más que cosas terrenales que sufren bajo la maldición de Dios a causa de los pecados del hombre. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. El Hijo también es toda la plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se muestra la personalidad del Padre. El consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Larga lectura de Testimonios Especiales, serie B, hermanos, que fue escrito en el año 1905. La sierva del Señor destacando a las tres personas de la deidad separadamente la una de la otra y colocándolas como personas divinas que pertenecen a Dios. Pero miren esta declaración: el Espíritu Santo es el consolador en el nombre de Cristo. Él personifica a Cristo, sin embargo, es una personalidad diferente. Manuscrito 20, página 324, y en manuscrito 93 del año 1893. Lo vuelvo a leer. El Espíritu Santo es el consolador en el nombre de Cristo. Él personifica a Cristo, sin embargo, es una personalidad diferente. Cuando un embajador se hace presente en un país y él entrega sus credenciales, él representa al presidente de su país, pero él no es el presidente. Él es una persona distinta al presidente. Él está representando nada más al presidente. Así el Espíritu Santo representa a Cristo, pero no es Cristo. Él tiene, dice, una personalidad diferente a la de Cristo. Sigo leyendo. Nuestra santificación es la obra de ¿quiénes? Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con los que se unen a Él
para permanecer con Él, con su Hijo y con su Espíritu en santa comunión. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha llegado a ser una nueva criatura en Cristo Jesús? Entonces coopere con los tres grandes poderes del cielo que están obrando a su favor. Este es el compromiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hecho a usted. Si mantiene los votos bautismales y no toca lo inmundo, todos aquellos que se unen con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que muestran en sus vidas que no siguen más el curso de vida que seguían anteriormente, de haberse unido a estas agencias divinas, recibirán sabiduría de lo alto. Una vez que hemos formado una unión con los tres grandes poderes, consideraremos nuestra responsabilidad como miembros de la familia de Dios consagrado sobrecogimiento. Testimonios especiales, 19 de junio de 1901. Oh, hermanos, qué declaración más hermosa. Cuando nos hemos unido con estos tres grandes poderes, cuando a través de Cristo venimos a ser parte de la naturaleza divina, entonces dice, consideraremos nuestra responsabilidad como miembros de la familia de Dios. Pero los tres, dice, están obrando a nuestro favor. No estamos solos aquí en este mundo. Con nosotros está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es la Trinidad, 3 en 1 y 1 en 3. Es la deidad, cada uno obrando en nuestro favor. Sigue siendo el don de profecía. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Manuscrito 66 del año 1899. Algunos dicen, no, está en el evangelismo y ese libro es de dudar. Bueno, váyase a los manuscritos. En el evangelismo aparece, pero vaya al manuscrito. Hay un libro que se llama Evangelismo y ahí aparece, y muchos dicen que ese libro no es de confiar. Bueno, vaya al manuscrito 66, porque de ahí la tomaron para ponerla en el libro Evangelismo. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Y sigue diciendo, el Espíritu Santo es una persona, porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos ¿de quién? De Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario, no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Manuscrito 20 del año 1906. Y seguimos. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Testimonios especiales, testimonios especiales, serie A del año 1897. Solo, hermanos, solamente dice, ¿por medio de quién es que podemos mantener en jaque al príncipe del poder del mal? Por medio, dice, de la tercera persona de la divinidad del Espíritu Santo. Debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Así, hermanos y hermanas, he querido esta mañana presentar cómo la deidad está siendo atacada en su divinidad y en su personalidad. La ha atacado a través de la idolatría que el hombre ha hecho. Ha atacado la personalidad de Dios. Ha atacado su divinidad al negar que Cristo es Dios y al negar que el Espíritu Santo es Dios. Ha atacado la personalidad de la deidad
al negarle a Cristo, que es una persona, como los gnósticos lo hicieron en su debido tiempo, y al negar también hoy en día muchos que el Espíritu Santo sea una persona. La deidad ha estado bajo ataque, pero esta declaración que les voy a leer dice que esto de que la deidad ha estado bajo ataque es prácticamente el cumplimiento de una profecía. Dice: antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. No habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Una verdad tras otra se irá corrompiendo. Science of the Times, 28 de mayo de 1894. Hermanos y hermanas, he predicado esta mañana la postura adventista del séptimo día. He predicado esta mañana la postura de la iglesia remanente. He predicado esta mañana la postura de la iglesia advenimiento. He predicado esta mañana la postura de la mensajera del Señor, Elena White. He predicado esta mañana la postura de la palabra de Dios, tocante al Padre, tocante al Hijo y tocante al Espíritu Santo. Hay movimientos en este tiempo que están atacando esta deidad y no somos exentos de esos ataques. Se infiltran en nuestros servicios de adoración personas que atacan la deidad del Espíritu Santo, que atacan la personalidad del Espíritu Santo y traen materiales o divulgan videos para buscar de alguna manera apartarnos de la fe que una vez fue dada a los santos, para apartarnos de lo que es la sana doctrina tocante a la deidad. Nuestra iglesia advenimiento, esto es lo que cree, porque esto es lo que cree el movimiento adventista del séptimo día. Si alguien en la congregación cree otra cosa, resérvelo para usted, pero no traiga ese espiritismo aquí en medio nuestro, porque claramente el don de profecía dice que los que niegan la deidad del Espíritu Santo, los que niegan la personalidad del Espíritu Santo, los que niegan la personalidad de Jesús, los que niegan la personalidad del Padre, el Espíritu de profecía dice, son espiritistas. Así que salga de ese espiritismo y crea como creen los verdaderos adventistas del séptimo día. Crea como verdaderamente creen los pioneros. Salga de ese espiritismo. Pero si no quiere salir, no venga aquí con nosotros a hacer proselitismo y hasta estar pidiendo la mano a la hora del repaso de la lección para estar filtrando ahí su corriente espiritista. Quisiera advertir a la iglesia de tener mucho cuidado en cuanto a la verdadera fe y que entendamos que este es el mensaje adventista del séptimo día. Y si usted ha recibido materiales o sabe de alguien que anda dando materiales, dígale: hermanita, hermanito, usted es bienvenido aquí a adorar con nosotros. Le amamos en el Señor y estamos contentos que venga a adorar con nosotros y queremos que siga viniendo. Pero por favor, absténgase de estar repartiendo o de estar introduciendo sus creencias que tiene en contra del Espíritu Santo, porque aquí nosotros creemos en la deidad compuesta por tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en el nombre de esos tres poderes nos hemos bautizado, porque ese es el trío celestial. Que Dios bendiga su palabra. Con ese himno hermoso le hemos dado gloria a las tres personas de la divinidad. Le hemos dado gloria a Dios, le hemos dado gloria a nuestro Salvador y le hemos dado gloria al Espíritu Santo. Siempre que venimos a este lugar, venimos a darle gloria a toda la deidad. La deidad tiene el control de nuestras vidas. La deidad trabaja en favor de nosotros. La deidad nos ayuda para vencer al maligno. La deidad es la que nos sostiene y nos da vida. Así que gloria a la deidad. Vamos a orar por esta palabra, darle gracias a Dios.
Amado Padre, te agradecemos porque tanto tú como Jesucristo y el Espíritu Santo han participado en nuestra creación. Tanto ustedes diseñaron el plan de redención de manera que nosotros pudiéramos llegar a ser salvos. Estamos agradecidos por esa bendición tan grande de haber sido alcanzados con el mensaje de salvación. Y damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por lo que han hecho de nosotros. Personas rescatadas del pecado, personas redimidas, personas restauradas. Oh Dios Todopoderoso, queremos seguir poniendo en alto tu nombre. Oh Dios Todopoderoso, queremos con nuestra vida enaltecer tu nombre, pero no podemos solos. Por eso suplicamos la ayuda del Espíritu Santo, para que así podamos testificar de que realmente somos hijos de Dios y somos participantes de la naturaleza divina. Padre, en esta hora nos encomendamos a ti, lo mismo que a Jesucristo y al Espíritu Santo, de manera que podamos andar de victoria en victoria. Agradecemos, Señor, por la palabra tan clara. Ayúdanos a perseverar en ella, a no claudicar y a no ser desviados de esta plataforma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.